Bebés degollados, mujeres y ancianas violadas y secuestradas, rehenes expuestos, más de 1.200 muertos, más de 3.000 heridos, una auténtica masacre. Es el mayor ataque terrorista de la historia, más que las Torres Gemelas, más víctimas. Es una puñalada a Occidente, a esos valores que decimos y que defendemos en la hispanidad, precisamente hoy, Día de la Hispanidad, Día de la Raza. Es la guerra. Hispanidad versus yihadismo. Guerra en Israel. Buenas tardes, buenas noches a todos nuestros amigos que nos siguen en este encuentro Familia, Vida, Libertad especial, que tenemos a una invitada especial, que ya la conocen nuestros seguidores, como es Maybor Petit desde Washington. Estás en Washington, ¿no, Maybor? Buenas tardes, buenas noches. Muy buenas noches, un gran saludo para toda la audiencia desde acá, desde los Estados Unidos, y en un día que debería ser especial porque estaríamos en el momento de celebrar nuestra raza, nuestra cultura, nuestras raíces, que muy difícilmente y a pesar de los esfuerzos de los aparatos de propaganda, de los regímenes autoritarios, puede cambiarse. Nosotros somos herencia hispana. Yo les hablo como venezolana, como hispanoamericana. No hay forma ni manera de cortar con una narrativa creada en un laboratorio la esencia y la cultura que corre por nuestras venas. Y hoy, como les decimos, tendríamos que estar celebrando esto, pero muy por el contrario, estamos en estos momentos muy preocupados atendiendo lo que podría ser el avance significativo y una etapa diferente en esta guerra contra nuestra cultura, nuestra esencia. Es decir, Occidente. Occidente está en peligro en estos momentos. Y cuando uno observa lo que está pasando en Israel, en Tierra Santa, uno observa la presencia del yihadismo, ya no solamente con el grupo terrorista Hamas, sino también ahora con la presencia in situ en el territorio de Hezbollah. Para aquellos También, que no exactamente. saben, sí, mira, Pedro, para aquellos que no saben lo que es y lo que significa Hamas, Hezbollah, la República Islámica de Irán y las Fuerzas Revolucionarias Islámicas de Irán o las Fuerzas Quds, hay que irse al siglo pasado para entender que estas agencias del terror están en contra de la existencia no solamente del Estado de Israel, al cual pues quieren desaparecer de la faz de la tierra, sino en contra de nosotros, de Occidente como tal. Y hay algunas personas que por ignorancia o por algunos pagos que se le hacen mensualmente, están defendiendo a Hamas como organización terrorista enmarcada dentro de una gran transición de la verdadera narrativa a una creada en la que se quiere mezclar y por la ignorancia y la ausencia de información fehaciente, pues mucha gente cae en esto y también por la necesidad que tienen grandes masas que siguen o a líderes o que forman parte de estas ONG o agencias de lobby. Pero no Exacto. es lo mismo, y esto hay que entenderlo,
el pueblo palestino, que es víctima de ataques y víctima de el usufructo de una organización terrorista como Hamas, a lo que representan estos grupos terroristas. Estamos hablando de dos cosas diferentes, pero en el marco de la agenda que se está llevando a cabo en estos momentos y que va en contra de Israel y de Occidente, Israel es una esencia de nuestra cultura judeocristiana. Y por ende, está como punto importante y muy acertado el nombre de este programa, porque la hispanidad versus el yihadismo es un elemento clave que hay que entender y hay que poner sobre la mesa, porque decimos que esta es una nueva etapa de esta guerra en contra de Occidente, de principios y valores, y se enmarca dentro de una agenda mundial. Yo Eso. quisiera que la gente que nos está viendo, Pedro, pudiese observar cómo han sido las declaraciones de los líderes de toda América Latina, e incluyendo también a los Estados Unidos. Las Sí. Y posiciones, y a tu presidente venezolano. exactamente, pero ¿por qué, por ejemplo, Gustavo Petro o Nicolás Maduro y otros hablan y buscan relacionar, primero trastocando toda la historia? En el caso de Maduro ha planteado que Jesús no era judío, era un palestino, pero eso no es verdad y la gente lo sabe. Los que siguen las palabras del cristianismo saben exactamente que Jesús era un Era rabino. un rabino judío cumplidor de la ley, además, aunque Exactamente. fue Y a superarla, digamos, ¿no? Pero eh, él vivía en el pueblo de Israel plenamente. claro, y en ese momento el imperio español, despreciado por Nicolás Maduro y por Gustavo Petro, no estaba en esencia allí. Hay que recordar esto, porque hay una manipulación de la historia, pero todos estos regímenes utilizan esa herramienta de manipulación, de tergiversación, de hechos históricos previamente comprobados para generar su propia narrativa, y ahí vemos a Petro que hace hincapié en que jamás es el pueblo hambriento de Palestina. Eso no es así. No es Pero verdad. tristemente, desconocimiento, desinformación y muchas veces miedo a enfrentar una posición del relato dominante de estos autócratas que se Claro, creen los dueños de las ideas y de la mente del colectivo. Yo creo que así en es. estos momentos, Pedro, desde Hispanoamérica y todos aquellos que estamos en cualquier país del mundo, pero que somos hispanos, iberoamericanos en esencia, tenemos que hacerle frente a estas narrativas. Los que tenemos todo lo que es el bagaje educativo, académico, cultural, y aquellos que juegan un rol fundamental de liderazgo y que entienden y conciben el peligro al que está sometido no solamente Occidente, sino también toda la gente que de alguna manera puede entrar en conciencia. El yihadismo es una de las peores amenazas que tiene el planeta. La humanidad, exactamente. Son bellísimas tus palabras, inteligentísimas esta introducción que nos has hecho. Es para enmarcar, Maybor, y para escucharla muchas veces. Y tus palabras dedicadas a la hispanidad, al hispanismo, ¿no? A la nueva hispanidad que tanto defendemos, versus este terror, este monstruo del yihadismo. Mira, ¿nos quieres hacer a día de hoy, aunque los acontecimientos vuelan, cómo está la situación? ¿Se ha podido controlar realmente esas incursiones de Hamas en territorio israelí? ¿Se intensifican los bombardeos? Ponnos un poquito en la actualidad, por favor. Sí, el escenario cambia rápidamente, pero hasta esta hora que estamos conversando, Estados Unidos ha afirmado que va a enviar otro portaaviones, un Un portaaviones. segundo, sí. Un segundo, portaaviones. Ah, Ah, sí, un segundo portaaviones. Disculpa, que pensé que me habías mandado a callar. La Casa Blanca ha enviado el segundo portaaviones y esto genera una gran preocupación en muchos ámbitos porque estamos hablando de que el conflicto, la guerra se va a incrementar y se va a incrementar también
porque hoy desde Israel se ha informado a través de las autoridades que Hezbollah entró en territorio israelita por el lado del norte. Esto indica que todas esas especulaciones que se habían generado y también la negativa del régimen islámico de Irán de aceptar que Irán y Hezbollah formaban parte de este plan macabro para acabar con Israel y para perpetrar este ataque que se inició el día sábado y que está en estos momentos en plena efervescencia. Así es que hoy se confirma con la presencia de miembros de Hezbollah en territorio israelí que el gran mastermind de esta operación definitivamente es Irán, que tiene como objetivo fundamental, y lo ha dicho el ayatolá y todos los miembros voceros de ese régimen islámico, que quieren desaparecer de la faz de la tierra a Israel. También hoy se logró lo que muy pocos estaban apostando a que podría llegarse, que es un gobierno de unidad nacional para enfrentar la guerra contra el terrorismo islámico, contra Hamas, y entre eso se ha dado a conocer en el día de hoy el primer ministro Bibi Netanyahu con el jefe de la oposición de Israel, de los partidos opositores, Benny Gantz, que han dejado de lado sus diferencias para trabajar en conjunto en un gobierno de unidad que le permitirá a ambos líderes llevar adelante la guerra para defender el territorio israelita de estos dos grandes enemigos. También hemos observado desde en el marco de todas las declaraciones que en el Congreso de los Estados Unidos se ha hecho en el marco de lo que es la discusión sobre la guerra y los fondos que se van a utilizar para apoyar 100% a Israel, está la presencia tanto de republicanos como demócratas que se han unido para instar al gobierno del presidente Joe Biden a que compita bajo ningún criterio dejar solo a Israel. Y esto se ha visto porque la Casa Blanca ha hecho ya dos anuncios y tristemente también hizo un tercero, que informó que había más de 20 personas de nacionalidad norteamericana que habían muerto en los ataques terroristas en Israel. Vale la pena destacar que una parte importante de la población judía que vive en Israel es de origen norteamericano o Ah, viceversa. Aquí tenemos también un movimiento, Pedro, de la comunidad judía. De hecho, nosotros estamos en Washington hoy porque acudimos ayer al llamado tanto de la embajada como de los grupos que siempre apoyan a Israel, para llevar a cabo una serie de actividades que concluirán este viernes en esta primera etapa, en la que no solamente se quiere dejar claro que Israel es la nación atacada por el terrorismo islámico de Hamas y de Hezbollah, sino que también no se va a permitir que haya una transformación y manipulación de la opinión pública a través de estas narrativas falsas que se están enviando y que surgen no solamente, y repito, de aparatos de propaganda de los enemigos de Occidente como Irán, Rusia y otras potencias, sino también donde aparecen personas y gobiernos que hipotéticamente son amigos de Estados Unidos, pero que están comulgando con Hamas en base al criterio y a la falsa narrativa de que Israel no está siendo atacado por Hamas, sino que Hamas está reivindicando la lucha del pueblo palestino. Hay mucha gente que desconoce que y tanto Hamas como este equipo de agentes del terror son enemigos del pueblo palestina, de el gobierno de Palestina de Cisjordania, y ellos prácticamente le han declarado la guerra al mismo gobierno de Palestina. Por tanto, exacto. cuando hay una carencia de información sobre este tema, mucha gente que consume una serie de narrativas falsas que le hacen levantar la bandera de apoyo a una organización terrorista, confundiéndola con el gobierno que está encabezado en estos momentos por el partido Al-Fatah,
y que tiene el gobierno, la administración del gobierno de Cisjordania en sus manos y que ha sentido de manera abierta el uso y el terror que hace Hamas de la sociedad, de los niños en Palestina, porque los escudos de estos terroristas son los niños, de los las niños y la mujeres, las población familias. civil. Exactamente. Cobardemente, cobardemente, que se tienen que enterar nuestra izquierda, la izquierda también de España. Yo me indigna, Mabel, me indigna cómo incluso parte del gobierno español, la vicepresidenta, los defiende y no ve que son ellos mismos, los dirigentes de Hamas, de Hezbollah, de todas las organizaciones que operan ahí, los verdugos de su propio pueblo. Claro, es un entramado muy difícil porque las madres tienen a sus hijos que se dedican a esta guerrilla, que se dedican al terrorismo, que entran en el tráfico de todo esto de pasando a Egipto, que viven en ese ambiente y, claro, no quieren ir contra sus hijos, pero están viendo que le están bombardeando por culpa de ellos y que sus propios hijos han cometido esta masacre. No pueden estar orgullosos. Hay muchos estudios sobre esto, literatura, incluso series de televisión muy buenas. Yo recomiendo la serie Fauda, que retrata cómo es esta guerra antiterrorista por parte del Estado de Israel. Pero ya te digo, en España tenemos que soportar y en muchos otros países, en la Unión Europea, tenemos que soportar, bueno, este ponerse de perfil y esta bajada de pantalones, como decimos aquí, ¿no? Cuando una de las víctimas precisamente es vecina nuestra de Sevilla, tú sabes que aquí estamos en Andalucía, es una hispano-israelí que estaba cumpliendo allí el servicio militar y que fue acribillada y hoy se ha dado a conocer que está asesinada, ¿no? Y hay otro también casado con una israelí, otro español, que todavía no se sabe si está secuestrado o está muerto. Realmente es terrible, ¿no? Yo quisiera yo quisiera profundizar un poquito, nada más, realmente por qué este yihadismo fanático, brutal, bestial, ponlo de manifiesto, por qué va contra los principios de la hispanidad, los principios judeocristianos encarnados en esta hispanidad que llegó a América hace más de 500 años. Realmente es el polo opuesto. Sin embargo, todavía hay discursos de buenismo, no, bueno, vamos a ver, que hablen, que son buenos chicos. ¿Qué tienes que decirme? Y perdona que me cite así porque realmente lo que hemos visto es tremendo. Es tremendo. Mucha gente carece de información sobre lo que representa Hamas, Hezbollah y todas las asociaciones terroristas yihadistas. Y por qué son contrarias a América Latina, pero también a la hispanidad, a la idea, a la cultura de Occidente. Esto lo tiene que entender la gente. Cuando estamos hablando de yihadismo, en el caso, por ejemplo, de Hezbollah, el partido de Dios, pero es el partido de Dios no entre los musulmanes que son un grueso importante de la población, sino que esto va hacia el fundamentalismo islámico, que es, o sea, supera con creces todos estos elementos que hemos puesto sobre la mesa. Y uno observa que cuando ellos hablan de la yihad, están hablando de la eliminación de todo aquel que no crea en lo que ellos proponen como verdad absoluta y como Dios único, que es Alá. Hay una falta absoluta de intolerancia. Yo le pido a la gente que revise aquellos videos monstruosos del Estado Islámico, lo que ha pasado en Israel, lo que ha pasado en muchos países donde se ha atacado a través del llamado de la yihad, que por cierto se está haciendo ahora para el viernes 13 por los líderes de estos grupos fundamentalistas de Hamas y que conlleva a la eliminación de todo aquel, es decir, la imposición por la fuerza, por el terror de una idea que ellos tienen y que es absolutamente, y eso los hace fundamentalistas,
de que solamente existe su creencia y su verdad. Y por ende, el resto, es decir, todo aquel que es cristiano, que es judío, que es metodista, que es reformista, todas las creencias contrarias a la del fundamentalismo islámico deben ser eliminados si aquellas personas se niegan a la conversión. Esto ha pasado en la historia de la humanidad en muchas ocasiones. Yo sé que hay mucha gente que le produce mucha flojera leer la historia de la humanidad, pero si se revisan todas estas incursiones fundamentalistas, van a darse cuenta que apoyar a Hamas representa poner el cuello en una guillotina y no solamente la de aquel que está apoyando a esta organización terrorista, sino también a la familia de esta persona. Porque usted no puede ser un católico confeso y apoyar a Hamas o apoyar a Hezbollah porque los intereses, la forma de vida, el propósito de vida de usted, cristiano, católico, reformista, metodista, y los de los yihadistas es contrario, es decir, existe uno sin el otro y no puede, no está permitido porque estos grupos de fundamentalistas no tienen la capacidad de tolerancia para permitir que el otro exista. Por ello, están empeñados en eliminar a Israel de la faz de la tierra. Lo dice el Ayatollah Khomeini, lo dicen los líderes terroristas de Hamas, lo dicen los líderes de Hezbollah, y ustedes ven hacia dónde hemos llegado. Hoy en día, y te quiero decir con esto, Pedro, que a nivel de seguridad mundial estamos en peligro, hoy más que ayer, Sí, pero a sí, la sí, lo vez notamos ahí. Ahora te cuento, yo el otro día venía de la ciudad española de Ceuta y ya notaba como la policía española había aumentado la seguridad para que no pasara. Ujú. sí, hay un llamado a los llamados lobos solitarios, que por lo general son personas o aisladas o trastornadas, muchos de ellos no han sido adoctrinados o muchos de ellos han sido adoctrinados a distancia, hay algunos que sí son adoctrinados, pero estos lobos solitarios están en estos momentos en cualquier lugar de Occidente y Sí, del mundo. En Algeciras, muy cerquita, a unos kilómetros mía. El año pasado hubo, hace unos meses, este año, un atentado yihadista, vamos, murió un sacristán de una parroquia. Exactamente. Aquí en Estados Unidos también los hay, y muchos, sobre todo Ujú. ahora que hay una apertura de la frontera sur y las Eso. autoridades fronterizas están totalmente agotadas Sí, por sí. la presencia masiva de personas cuyos antecedentes no pueden revisar. Y no pueden revisar porque esa gente se aparece sin pasaporte, muchas veces se queman las huellas dactilares y el gobierno actual de los Estados Unidos los deja pasar sin ningún inconveniente para luego querer deportar a algunos de ellos cuando se enteran que están cometiendo Igual, delitos. igual que en España, que se están colando por los cayucos con las embarcaciones en Canarias y directamente los llevan a las penínsulas sin un filtro, sin un nada, la Unión Europea metiendo dinero y facilitando ese pase. O sea, están entrando realmente. Y lo que pasa en Estados Unidos, precisamente hoy lo explicaba nuestra amiga común María Herrera, experta en temas de frontera, de migración, cómo están entrando. Realmente es una vergüenza. Pero por ir un poquito con otros temas, quiero que me des una pinceladita nada más. Eh, ¿Cuál es el papel de otros países islámicos en esta guerra? Dame una pincelada, porque yo el otro día, como te decía, estaba en la ciudad española africana, que está en África, de Ceuta, en el otro lado del estrecho, y a pocos kilómetros vi un vídeo, o sea, me pasaron después un vídeo de un partido de fútbol entre Tánger y Casablanca o algo así, donde había un graderío de personas jaleando a Hamas y jaleando al Estado palestino con banderas palestinas, con banderas yihadistas y era sobrecogedor. Un estadio de fútbol, eso, en Marruecos a pocos kilómetros de España. Yo me sobrecojo. ¿Realmente los tienen controlados? ¿No los tienen controlados? Se han reunido también la Organización de Países. Creo que Irán no ha ido, pero bueno.
Em, ¿Cuál es el papel de estos países? ¿Cuál es el papel de Irán? Una pinceladita, Mabel. Mira, Irán es tal vez la cabeza que engloba a todos estos grupos de carácter islámico. Hamas, Hezbollah y muchos otros países. Qatar está metido dentro del paquete, muchos países islámicos. Pero esto hay que tomarlo en cuenta porque estos acuerdos que se han hecho entre los países y las organizaciones criminales están enmarcadas también dentro de una gran alianza que no es porque ellos tienen los mismos objetivos, sino que se ha impuesto un solo interés. Y ahí tenemos, y yo les ruego a la gente que nos está viendo, que revise en febrero del año 2022 el gran anuncio que se hizo con China, Rusia y luego Irán, que anunciaban la Gran Alianza. Y los expertos acá en Estados Unidos llamaron esta Gran Alianza anunciada por Putin y por Xi Jinping como la Gran Alianza contra Occidente, que empezó y se dio justamente unos días antes de que Rusia invadiera Ucrania. Y de ahí en adelante hemos visto cómo ha avanzado y estamos en estos momentos en una etapa diferente que muchos no conocían. Vale la pena recordar que este tipo de acciones, de ataques que se construyó con inteligencia, con metodología, con adiestramiento, hecho por Irán y por Hezbollah y en el territorio de un estado fallido como es el Líbano, entre otros, para dotar a estos terroristas que controlan la franja de Gaza para penetrar en territorio de Israel. Ellos han construido puentes, ellos han entrado, aunque con armas rudimentarias y de manera rudimentaria, de una manera estratégica que ha permitido por primera vez, en los términos que se conocen, que un país como Israel, con una inteligencia militar y unos aparatos de análisis y de investigación que tiene, por ejemplo, la Mossad, el Chisher u otros, han logrado fracturarlos, influenciarlos, penetrarlos de tal forma que ellos no fueron capaces de advertir que venía esto. Al igual, por ejemplo, que lo que ocurrió con estas Un sorpresas. paréntesis. ¿Crees realmente que no pudieron advertirlo? ¿Qué Yo fallo de inteligencia hubo por parte del Mossad? Porque aquí en España se ha llegado a decir la barbaridad de que, bueno, lo permitieron porque le convenía a Netanyahu, etcétera, ¿no? O a Bueno, la industria eso, armamentística de Estados Unidos, ¿no? eso forma parte de la propaganda rusa. Todos aquellos que repiten eso están ayudando a Putin y a este Exactamente. grupo de la alianza, porque esto es un evento no conocido y fue de manera sorpresiva. No es que las autoridades y la inteligencia de Israel no estuvieran preparadas para un ataque, pero ellos, este tipo de ataque y este tipo de infiltraciones es absolutamente novedoso. Es la primera vez que ocurre. Ujú. Bien, Igualmente, ha pasado en otros países que bien. no hay una capacidad de respuesta inmediata o Bueno. no hay una capacidad para parar una Sí, ahora acción. quizás pongan otra serie se incremente a partir de ahora, cuando acabe la guerra, Dios quiera que sea pronto, haya otro tipo de seguridad mucho mayor, como ha pasado después de las Torres Gemelas. Pero realmente esto no se pudo prever. Mira, y como nos queda poco tiempo, te voy a decir cómo prevés tú. Te voy a preguntar, ¿cómo prevés tú a partir de ahora, las próximas semanas, los próximos meses? En Israel, pues va a haber un incremento del conflicto. Muy probablemente los lobbies pro Hamas, los lobbies de Irán, de Hezbollah, de Rusia y de todos los aliados contra Occidente lleven el caso de la contraofensiva de Israel a la ONU, al Consejo de Seguridad y a los medios de comunicación que ya está activada esa narrativa y se trate de condenar a Israel
por defender su territorio y a los ciudadanos de este ataque terrorista. Es decir, estamos hablando de un círculo que se toca. Jamás llega, Eh, penetra, mata, asesina niños, etcétera, en territorio israelita. Impulsan al gobierno de Israel a defender a los ciudadanos y a ir hacia Gaza para atacar esta organización terrorista. Y ellos, con los mecanismos de propaganda que tienen y la producción que ha generado el enorme financiamiento proveniente del crimen organizado, que no tocamos ese tema porque esta historia la paga alguien y esa historia tiene un origen de financiamiento ilegal. Pero todo esto va a generar, y podemos hablar otro día sobre este tema más adelante, que empiece una condena mundial, no a Hamas, sino a Israel desde el Consejo de Seguridad o desde la ONU y desde varios gobiernos y congresos que en estos momentos están prácticamente presionados a apoyar a Israel por el horror que ha generado este ataque de Hamas contra el pueblo israelita. así es, el sinsentido del mundo que nos ha tocado vivir. Bueno, vamos terminando. Ha sido un honor tenerte aquí de nuevo, en este ratito, explicándonos tan claramente, tan preciso y con esas hermosas palabras, eh, a pesar de la fealdad, de la violencia y de la guerra que yo pienso que sufrimos, porque es todo Occidente, todo el mundo, digamos, el mundo, la sociedad occidental, la que está sufriendo la barbarie, ¿no? Pero te lo agradezco, tienes un impresionante currículum y, bueno, es un honor siempre estar a tu lado y estar contigo. No sabes cuánto hemos sentido en estos días todos los amigos de tu familia y de la Agencia Católica de Noticias en México y en toda Hispanoamérica, cómo hemos sentido esto. Y yo te voy a terminar el último minuto. Em, ¿Qué sientes como judía? ¿Qué sientes en ti misma cuando ha pasado esto? Un profundo dolor y la necesidad de saber que la esperanza no se puede dejar de lado, que hay que seguir adelante a pesar de las circunstancias y de que Israel va a prevalecer por encima de todo esto. Exactamente, Israel no morirá. Yo quiero que te puedes despedir en hebreo para nosotros. Bueno, Israel vive, ¿no? Como dicen ahora la gente en torno a la frontera con Gaza, ¿no? Israel vencerá, Israel vencerá, Israel siempre vive, ¿no? sí, y quiero dar un mensaje final, porque Por supuesto. lo que viene en imágenes manipuladas por la inteligencia artificial va a hacer que mucha gente crea la realidad que se está generando en los laboratorios del enemigo. Por eso quiero utilizar este medio para pedirle a la gente que entienda que esto es una guerra que tiene el objetivo de manipularlo, son operaciones psicológicas. Entonces, cuando usted vea esas imágenes, trate de verificar. En estos momentos, Pedro, y no me quiero alargar porque sé que estamos terminando, hay unos videos circulando en Estados Unidos y en América Latina donde el primer ministro de Israel, Bibi Netanyahu, está diciendo que hay una bomba nuclear que la van a lanzar y que se despida todo el mundo porque van a morir todos. Este video, la gente que lo agarran fuera de base, tienen que entender que es una herramienta de guerra. No, el ministro de Israel no va a plantear eso. Todo lo contrario, cuando se van a las fuentes oficiales, se dan cuenta que hay un gobierno de unidad y que la oposición y el gobierno se unieron por el bien de Israel y de la región. Porque en estos momentos, cuando esto ocurre, jamás llega a atacar, Israel estaba estableciendo relaciones con los países vecinos, con Arabia Exacto. Saudita, con muchos de los países que habían sido enemigos y que habían Y, generado en la región una crisis por décadas. Y justo cuando exacto.
están cumpliendo estos acuerdos que están enmarcados en el plan de los acuerdos de Abraham, allí empieza esto y se presenta esto. Exacto, exacto. No hay ninguna Y este previsión de terror lo bomba que... atómica, ¿no? eh, No hay previsión de que se esté pidiendo el primer ministro, es propaganda hecha con inteligencia artificial para engañarlos a ustedes. Disculpa que me haya extendido tanto en no, no, esto. pero sí, 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 Creo que es muy es necesario importante. decirlo. Si tú quieres, yo te envío los videos que se están circulando para que la gente entienda que es falso y que no pueden creerlo, porque eso es lo que busca, es que Exactamente, haya una reacción psicológica y un desprecio por Israel, por sus autoridades, por el gobierno, por la defensa y por ende esto ayuda a los cuerpos terroristas a lograr sus objetivos porque meten miedo, controlan, paralizan y hacen que la otra persona a quien se está manipulando actúe en su propio beneficio. Entonces, creo que estos programas en los que estamos participando en estos momentos deben generar la conciencia para que se vaya hacia ese punto que es tan importante en este momento de la guerra. Estamos frente y los próximos días se va a desarrollar una operación psicológica jamás vista. Jamás actúa como un organismo, una máquina de máquina de propaganda. terror y de propaganda, pero ahora toda la tecnología que se ha desarrollado para un beneficio de la sociedad va a ser utilizada por este eje perverso para manipular a la opinión pública mundial. Y yo sé que muchos Exactamente. van a caer. Y Entonces, muchos caerán en eso. en Muy la bien, medida que Maybor, pueda, pues en esa misma medida se va a ayudar al enemigo y se va a enterrar nuestra cultura, nuestros principios y valores como sociedad judeocristiana. exactamente, no lo permitiremos, pondremos todo lo que podamos en esta causa, que es la causa de la batalla cultural que estamos dando. Muchísimas gracias, Maybor. Realmente ha sido un privilegio tenerte y bueno, Israel vencerá y la paz vendrá sobre Israel. Muchas gracias, Maybor.